Listo, chicos, continuamos con la segunda lección para poder terminar. Ok, no terminar tan tarde. Ok, que habíamos terminado ahorita en la que pasamos. ¿Se acuerdan? ¿Qué vimos más o menos? Revelación general, específica y revelación. Correcto. Y las palabras Apocalipsis y varios, ahí vimos. Los significados, ¿verdad? También en el hebreo de revelar y en el griego, ¿verdad? Ok. Vamos a arrancar con esta. Vamos a terminar unos puntos todavía de la lección anterior para luego entrar con los requisitos de un intérprete. Ustedes sabían que hay requisitos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí sabían? No sabía, pero supongo que sí. Ok, correcto. Hay requisitos para ser un intérprete de la Biblia. Y vamos a ver unos, no los vamos a terminar hoy, pero la semana que viene vamos a verlos y vamos a seguir con los temas como corresponde. ¿Estamos? Entonces, como dije, aquí está en la pantalla igual, o ustedes lo tienen en el celular. Estábamos viendo el punto de algunos conceptos de la Biblia, ¿se acuerdan? Y vimos algunos conceptos teológicos, hemos visto qué es la Biblia, cómo se formó la Biblia, y vamos a un segundo punto, y lo van a poner, si quieren escribirlo, van a poner ¿por qué la importancia de estudiar la Biblia? Y vamos a responderlo con el primer punto, punto A, o el que ustedes, punto asterisco, o lo que le quieran poner, pero pueden ponerle lo que quieran. ¿Por qué la importancia de estudiar la Biblia? Y ahí en la pantalla está el título, el primer punto es ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Porque solo las escrituras o la Biblia son infalibles. Porque solo las escrituras son infalibles. ¿Y qué significa que las escrituras son infalibles? Significa exactamente que las escrituras son sin error y son sin engaño. Significa que las escrituras no inducen al error ni tampoco traicionan el propósito con el cual Dios las reveló y las inspiró. Y este es un punto muy importante para que la iglesia, o para qué y por qué nosotros decimos que las escrituras son la fuente de toda autoridad para nosotros, ¿verdad? Y qué importante es saber que las escrituras son infalibles y que no nos van a llevar a ¿qué? Al error, correcto. No nos van a llevar al error porque son infalibles. Vamos a ver. Ok. Entonces, recordemos que las escrituras, cuando nosotros decimos otra vez que es la fuente de autoridad, es por ella, es decir, la Biblia, que nuestra fe y nuestra conducta se rigen a través de la palabra, ¿verdad? Mi fe está depositada, la fe mía y la fe de ustedes tiene que estar depositada en lo que las escrituras nos dicen. Mi conducta o la conducta de ustedes debe de surgir y aprender de las escrituras. Porque las escrituras son ¿qué? Infalibles. No sé, está bien. Son infalibles. En ella encontramos la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a notar otro punto muy interesante. No lo anoten, es una pregunta. Les pregunto, ¿la Biblia es infalible? No. Ah, sí. Contundentemente, ¿es infalible la Biblia? Sí, totalmente. Pero les tengo una noticia. La Biblia es infalible. Pero la interpretación que los hombres le hacemos de la Escritura no es infalible. La Biblia sí es infalible, no tiene errores, no se equivoca. Pero nosotros a la hora de interpretarla, sí cometemos errores. Nosotros somos falibles. ¿Qué significa todo esto? Que los hombres, es decir, nosotros, los seres humanos, en la interpretación podemos estar equivocados. No hay hombre, ojo con esto. Un momento.
No hay hombre, igual está en la pantalla por aquello, no hay hombre que pretenda o diga que todo lo que hace en la interpretación es infalible. Nos podemos equivocar, yo les he dicho a ustedes, yo puedo estar equivocado, es más, yo me he equivocado. Yo he fallado en algunas cosas, pero el hombre no es infalible, porque no está bien que el hombre diga que en todo lo que hace, sea un pastor, sea apóstol, sea profeta, sea lo que el título que se ponga, sea patriarca, sea lo que le dé la gana de ponerse o autotitularse, el hombre se equivoca. Nosotros no somos infalibles. La interpretación tiene que ver con la explicación que nosotros le damos a la palabra de Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Ustedes saben que por esta razón de tanto equivocación en cómo nosotros interpretamos, es por esta la razón que existen metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, y todos los que usted quiera poner ahí. Por esa razón, por las interpretaciones. Para eso es que nosotros estamos estudiando esta materia que nos va a ayudar, ojo con lo que voy a decir, nos va a ayudar, y no voy a decir a que vamos a interpretarla de forma perfecta, pero vamos a darle la mejor interpretación que nosotros podamos darle. Oye, lo más recto, o sea, lo más íntegro que nosotros podamos, vamos a hacer la interpretación. No vamos a interpretar y decir que yo no tengo errores, pero sí tenemos que hacerle la interpretación lo mejor posible que podamos. ¿Estamos? Y se los digo y se los recalco porque justamente la materia es esta, de hermenéutica, para poder interpretar bien, ¿verdad? Para evitar caer en errores. Y en el transcurso de estas clases, ustedes y yo vamos a ir aprendiendo cómo nosotros cometemos errores, cómo nosotros en algún momento hemos llegado a cometer errores, y en el transcurso de explicar las clases nos vamos a ir dando cuenta. Otra respuesta a la pregunta del por qué la importancia de estudiar la Biblia, ya vimos uno, que es infalible, ¿verdad? Pero la otra es esta y está en la pantalla. Porque contiene todo un lenguaje y contexto cultural que debemos ¿qué? Considerar, y para eso, para ello, precisamente ocupamos ¿qué? Ocupamos la hermenéutica. Vamos a definir de una vez qué es la hermenéutica. Igual en la pantalla. Ya, yo sé que ya ustedes ya lo han escuchado, esto se lo saben, pero igual tengo que decirlo. Entonces ya sabemos que la hermenéutica es el arte, ¿y qué? Y la ciencia del estudio que nos ayuda para hacer una correcta interpretación de las escrituras, una correcta o la mejor interpretación, ¿verdad? De las escrituras. Hermenéutica surge del término etimológico que se deriva del griego hermeneu, yo le digo hermeneu, más fácil, pero es hermeneuo, hermeneu. De ahí surge esta palabra que significa explicar, traducir e interpretar. Y vamos a una palabra en la Biblia que tiene que ver, aunque aquí, vamos a ver, no aparece hermeneu, la palabra en griego, pero tiene que ver con la hermenéutica. Está en Lucas. Lucas 24-27. Se los leo, chiquillos. ¿Lo tienen? Igual lo tienen ahí en la presentación, ¿verdad? Dice, Lucas 24-27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dejemos esto aquí, todavía no pasemos, pero para entender aquí aquí está Jesús. Él se encuentra con dos, ¿se acuerdan que él va camino a Emaús? Y él ya había resucitado, iban dos discípulos de él caminando, iban hablando y estaban metidos en su rollo. Y dice que Jesús se les pone a la par, ¿se acuerdan de ese pasaje? Se pone con ellos y va caminando y los ve platicando. Entonces Jesús le pregunta, ¿de qué hablan? Y ellos le dicen, pero ¿qué? ¿Usted en dónde vive? ¿Usted no se ha dado cuenta de las cosas que han acontecido aquí? Entonces, y ellos empiezan a decir todo lo que había pasado. Y luego
¿Qué hace Jesús? Les comenzó a hablar, dice la palabra en Lucas, que les comenzó a hablar desde Moisés hasta los profetas. Pero aquí la palabra, hay que pero antes de volver a ir a eso, lo interesante es que Él les habla y ellos no se habían dado cuenta. Cuando se dieron cuenta, Jesús desaparece. Vea qué interesante, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay una palabra que dice, les declaraba, está marcada en negrita ahí, hasta en la presentación yo la tengo, creo que a color, ¿verdad? Está Amarillo, sí. correcto. Entonces, la palabra ojo con esto, aquí ya vamos a entrar en materia. Vean qué interesante. Esta palabra está en la pantalla, esta palabra del griego, diermeneu, ¿lo vieron? Esta palabra significa, primero, hay que dividirla, la ven ahí, ¿verdad? Porque esta palabra, diermeneu, la palabra hay que dividirla primero en la palabra dia, porque no está tildada, ¿verdad? Dia. Y esta dia quiere decir conducto o canal. Y la otra palabra ya es hermeneu, ¿verdad? ¿Qué significa? Explicar, traducir e interpretar. Si ustedes ya ahorita viendo esto, ya ustedes hicieron ya el análisis de qué podría decir la palabra, podría decir el texto, ¿qué diría? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Jesús quiere decir que Jesús es el conducto o el canal para interpretar, explicar y traducir, ¿qué? La palabra de Dios. Sí. Debe ser esto. Ah, sí. Ya sé qué es. Dame un momento. Oiga. Después de solucionar los problemas técnicos, continuamos. Entonces, quedamos en Jesús. Lo que les está diciendo es, repito otra vez, Jesús es el conducto o el canal para interpretar, explicar y traducir las escrituras. Qué interesante, ¿verdad? Jesús fue Jesús, porque eso es lo que Él les estaba haciendo a ellos, a los discípulos. Cuando Él va a la par de ellos, Él les está explicando, Él les está traduciendo, Él les está revelando que era Él, desde Moisés y tal, por eso esa palabra. Entonces ya les interpretó, les explicó y les tradujo de una manera, de tal forma que a ellos les quedara bien claro, que hasta el final entendieron, que al final se les abrieron los ojos y Jesús desaparece. Entonces, ¿qué se ocupa? Se ocupa el canal, se ocupa que el conducto traduzca, explique e interprete y que le dé significado a las palabras, o sea, Cristo. Un término, ojo porque aquí ya estamos entrando ahora sí con materia, un término sinónimo de hermenéutica también lo vamos a encontrar en Juan 5:39. Yo creo que ya lo hemos visto, pero igual, vamos a verlo. Es el texto donde Jesús dice que escudriñen las escrituras porque estas hablan de mí, ¿se acuerdan? Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, aquí esta palabra escudriñad viene, aquí está. Esta palabra escudriñad viene del griego eraunao. Esta palabra significa buscar, investigar, examinar, interrogar. ¿A quién? A las escrituras, correcto. Entonces, si ya nosotros ya conocemos el significado, cuando dice Juan 5:39, en lugar de la palabra escudriñar, ¿qué estaría diciendo Jesús que hagamos? Leamos el texto. Dice, ¿qué dice el texto primero? Ahí, escudriñar, pero ¿qué diríamos nosotros sabiendo que significa investigar, buscar, examinar, interrogar? Examinen, interroguen. Él diría, interroguen a las escrituras. Eso es lo que está diciendo. Hechos 17:11. ¿Lo tienen? Alguien que lo lea bien fuerte. Hechos 17:11. Aquí hay otra palabra diferente, ojo, pero escuchen esto, diferente pero es similar en el significado.
Acuérdense que esta era unao, ¿verdad? La que acabamos de ver. Vean esta, léala, por favor, que la tenga. Y esos eran más nobles que los que estaban en... ¿De quién están hablando? De la gente de Berea. Los bereanos. Esta escuela es la escuela de Berea, ¿verdad? Dale. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Excelente. Entonces vemos que no solamente los bereanos, no solamente recibieron, ¿qué fue lo que hicieron? Examinaron. Correcto, escudriñaron. Y vamos a ver aquí que la palabra escudriñar es diferente. Aquí. La palabra escudriñar es diferente. Ojo con esto, es similar en el español. ¿Estamos de acuerdo? Es similar en el español, pero en el griego es diferente. En el griego la palabra es anacrino. Anacrino. ¿Es diferente esta palabra a eraunao? Sí. Sí. En palabra griega sí. Sí, como lo escribes. Correcto. Pero en el significado son similares. ¿Por qué? Porque anacrino significa, escuchen esto, significa investigar, examinar y juzgar. Qué interesante, ¿verdad? En este caso, las escrituras, ¿verdad? Juzgarlas, escudriñarlas, investigarlas. ¿Y qué fue lo que hicieron los de Berea cuando Pablo les estaba hablando la palabra? Sí, examinar. Juzgaron la palabra, fueron a juzgar para ver si lo que Pablo les estaba enseñando y confirmar que realmente era como él lo estaba diciendo. Espérate para ver dónde voy. Ok, aquí. Ajá. Entonces, eso es lo que debemos hacer. ¿Quiénes? Nosotros, ¿verdad? Nosotros los creyentes, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, justamente. Cuando alguien predica, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo con las escrituras. No podemos comernos todo. O sea, comer todo por comerlo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Va a venir este fin de semana, el viernes, hay vigilia. Yo no soy fan, nunca he sido fan de conciertos y mucho menos de artistas cristianos. No, un tema mío y también un tema de que yo no voy con la idea de que vendan, de que lucren usando la palabra de música con la palabra de Dios. No voy con eso. Pero ustedes saben quiénes son los primeros en ir a esos conciertos. Los cristianos. Y van y comen todo. Por eso, yo no estoy peleando con la generación 12, ¿verdad? Por aquello. Pero viene esta gente, luego viene aquel apóstol, viene aquel profeta y andan metidos en todo lado comiendo de todo. Porque no saben. Revoltivo de todo. Comen de todo y por eso andan con diarrea espiritual. Exacto. Sí, porque no buscan, no examinan, ¿verdad? No examinan, no juzgan. Exacto. Entonces, eso era un aporte, nada más. O sea, que creen, va. Pero, No, totalmente. Pero ojalá lo pueda juzgar. Conforme a la escritura. Yo decía esto. Si usted quiere, a usted le gusta ir a un concierto, yo no le puedo decir a usted no vaya. Lo único que yo le puedo decir a usted es, si usted está dispuesto a pagar no sé cuánta plata por ir a un concierto, sea VIP o sea allá el inodoro que esté sentado para que los vea por lo menos a 20 kilómetros, lo que cuesta eso, si usted está dispuesto a pagar eso, páguelo. Pero ¿por qué no es de la misma forma porque nosotros como iglesia tenemos que tener una responsabilidad con nuestra iglesia local? O sea, yo puedo colaborar con otras iglesias, un ejemplo, yo puedo ayudar, pero si yo no me comprometo con mi iglesia local, donde yo me alimento, donde yo soy educado en el sentido, ¿verdad?, de la palabra, donde a mí me instruyen, donde yo estoy, donde mi pastor tiene que dar cuenta de mí, y yo no me involucro con eso, pero si hago otras cosas, entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo? Porque mi primera entrega en el sentido de servicio y eso es con mi iglesia local, con mi congregación, con mis hermanos, con mis pastores. Pero no le digo, por eso le digo, ¿quiénes son los primeros en ir a meterse a eso? Los cristianos. Y pagan cualquier cantidad de plata, pero cuando se necesita, mira, necesitamos plata para poner las paredes del otro lado, para forrar, necesitamos cambiar los bombillos, necesitamos pagar la iglesia, el agua, la luz, necesitamos gente que venga a limpiar, necesitamos gente que se comprometa, no aparecen. ¿Me doy a entender? Por eso le digo, solo un aporte.
venía con un poquito de... No. Entonces, eso es lo que hicieron ellos. Entonces, vuelvo y repito, eso es justamente lo que ustedes y yo debemos de hacer cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando alguien la predica. En este caso, cuando Josué, como pastor, predica, ustedes tienen que pesarlo. Cuando Luker, si a Luker le toca en algún momento enseñar o predicar, ustedes tienen que pesarlo. Ustedes no pueden comerse todo así nada más porque, lo dijo o Josué, o lo dijo Luker o Mónica. Tienen que pesarlo, ustedes tienen que ir a estudiarlo. Y tenemos que hacer exactamente eso como lo hicieron los bereanos en las escrituras. No comernos todo. Así tal cual, ¿verdad? Así es la manera. Ahora, como nosotros sabemos diferenciar. Más adelante vamos a aprender algunas técnicas en hermenéutica, donde nosotros vamos a darnos cuenta que las palabras, incluso las palabras griegas, como les dije ahora, pueden ser la misma, pero el significado es diferente. Las palabras en español para nosotros son iguales, ¿verdad? Se traducen así igual. Pero en el griego sí son distintas y todo eso hay que aprenderlo porque ese es el chiste de la hermenéutica. Pero porque me perdí un momento. Ok. Esto es para que ustedes y nosotros, ¿verdad? Nos demos cuenta de lo que un predicador tiene que hacer. Les dije ahora, ¿verdad? Todo esto. Y más, que todavía nos falta ver un montón de cosas más. Debe hacer cuando va a exponer la palabra de Dios. No es nada más hablar por hablar y venir aquí a sacar un sermón de media hora que, hoy tengo que enseñar algo de media hora y se me ocurrió hacerlo en 5 minutos. Y lo digo porque lo he visto. Y no es, como dije, no es nada más de hablar por hablar. Tiene que hacer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué? Investigar, escudriñar, interrogar ¿a quién? A las escrituras. Hay que hacer un trabajo, una labor, y esa labor precisamente cuando ya nosotros tenemos a la mano herramientas como el diccionario, como los diccionarios Vine, el Strong, diferentes comentarios, diferentes traducciones de la Biblia. Hoy tenemos muchas ventajas. Ustedes han visto como cuando dice, bueno, vamos a ver el versículo tal, vamos a ver cómo lo dice Dios habla hoy. Bueno, Dios habla hoy, ya lo traduce, cómo significaría también eso hace. Hay que hacerlo. Entonces, como dije, esta palabra de Dios, si fuera el ejemplo, ya tradujo la palabra, lo que significa. Pero sí hay que estarse fijando. ¿Qué otra palabra sinónima? Otra palabra sinónima de hermenéutica, ¿cuál es? No. Exégesis. Ojo con esto. Pongan mucha atención. Esta otra palabra sinónima de hermenéutica es exégesis. Esta palabra exégesis viene de una palabra griega que es exegeomai. Esa palabra en griega es de donde se traduce exégesis. ¿Y qué significa exégesis? Ahí dice, creo. No. Dice, esta palabra significa o quiere decir explicar, exponer e interpretar. Eso es lo que significa exégesis. Hermenéutica y exégesis, pongan mucha atención, aquí está en la pantalla y está marcado con negrita 9000, con hasta pintado y todo. Vea esto. Hermenéutica y exégesis, ¿no qué? Yo dije aquí arriba otra palabra sinónima, pero en realidad no son sinónimas ni son idénticas. Vamos a anotar esto para poder entender que tiene una función. Una función la tiene una y otra función la tiene la otra, ¿verdad? Dice, la hermenéutica, esto tiene que grabárselo de memoria. La hermenéutica es la que nos va a determinar ¿qué? Las reglas que deben regir ¿qué? La exégesis. Repito esto. La hermenéutica es la que nos va a determinar las reglas que deben de regir la exégesis. La exégesis que hagamos obviamente de las escrituras, ¿verdad? Es decir, cada vez que nosotros expliquemos, expongamos e interpretemos las escrituras, la hermenéutica es la que me va a dar a mí la norma o las reglas para lograr hacer bien eso. Las reglas que deben de regir la exégesis. ¿Y la exégesis qué es? Explicar, exponer e interpretar. Por eso yo estoy diciendo
que la hermenéutica es la que me va a dar a mí las reglas para poder explicar, exponer e interpretar de una manera correcta, ¿qué? Las escrituras, correcto. ¿Qué dice ahí? La finalidad de la hermenéutica, ¿qué es? Es guiarnos a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo Jesús. La sana doctrina, vea, esto tienen que prestarle mucha atención porque esto sí es muy serio. La sana doctrina y la buena predicación del Evangelio, ¿de qué dependen? De una buena interpretación. De una buena interpretación de la Escritura. Por eso es muy peligroso enseñar las Escrituras sin una buena, aquí está, perdón, ¿vieron ahí en la pantalla? Por eso es muy peligroso enseñar las Escrituras sin una buena interpretación. Es peligrosísimo. Vamos a leer un texto en la Biblia, en Nehemías, en la Biblia, para que ustedes se den cuenta cómo aún en la Biblia hay muchos ejemplos. Y vamos a Nehemías 8:6, Nehemías 8, 6 al 8. Y vamos a ver aquí a los sacerdotes que están leyendo la ley del pueblo y cómo estos sacerdotes le interpretan la verdad, es decir, les explican al pueblo. ¿Lo tienen ahí? ¿Quién lo lee, porfa? Aquí está, en la pantalla. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén. Amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serabías, Amén. Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. hacían entender al pueblo la ley. ¿Hacían qué? Hacían entender al pueblo la ley. Ajá, siga. Y el pueblo estaba atento a su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y poniendo el sentido. ¿Y ponían qué? Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vean qué interesante, porque aquí la expresión en el hebreo, y ponían el sentido, esta palabra o esto significa que ellos les explicaban y les interpretaban, pero también les aplicaban lo que la ley decía para que lo entendieran. Porque aquí hay un punto muy importante. Una cosa es explicar e interpretar, traducir y hacerlo bien. Pero luego viene otra cosa, que aquí muchos fallamos. Y esto tienen que prestar atención porque aquí podemos fallar todos. Nosotros podemos explicar, interpretar, traducir y hacerlo eso, perfecto. Pero viene luego una cosa que también nosotros lo tenemos que hacer, también ojalá perfecto, es la aplicación. Lo puedo enseñar muy bien, pero la aplicación a mi vida, a la vida de ustedes, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? ¿Me doy a entender? Y eso es lo que pasa, que muchos enseñan bien, pero no lo aplicamos. Y si no y el primero en decirlo soy yo. Si no lo aplicamos, no importa qué tan bueno lo expliquemos, porque hay que traerlo a la aplicación, a la vida cotidiana, nuestra vida de familia, soltero, casado, lo que sea. ¿Estamos? Porque esto es lo que significa, y es poner el sentido, ¿verdad? Eso es lo que significa el poner el sentido. Ok, él le decían ponían el sentido. Ustedes o yo, como dije, podemos explicar muy bien la escritura y la gente se puede hasta impresionar y decir, man, ¿cómo saben estos chavalos? Pueden impresionarse. Pero, ¿qué pasa con la aplicación de la vida diaria? Y esto es un problema que a todos nos pasa. Es decir, con su situación, si usted está casado, si usted está soltero, si usted es un joven, si usted es un joven adulto, si usted es un adulto, un soltero, un viudo, lo que sea. O sea, tiene que haber una aplicación. Entonces, la palabra de Dios se le debe de dar el sentido en la aplicación para que no solo entendamos la escritura por un lado, ¿verdad? Sino también por el otro lado, que le encontremos cómo aplicarla a nuestra vida diaria. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a aprender todo esto y vamos a ver algunos ejemplos de cómo la misma Biblia
traduce, ojo con esto, vamos a ver incluso cómo la Biblia ya traduce cosas. Vamos a Mateo 1, del 22 al 23. Y vamos a ver cómo la Biblia ya nos hace el favor de darnos, para que nos demos cuenta de esa importancia, ya nos traduce ciertas cosas. ¿Qué dice Mateo 1, 22 y 23? Dice, todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué traducido qué es? Dios con nosotros. Entonces ya Dios nos está dando el significado de que es Emmanuel. Exacto. Ve que la misma Biblia también nos dice algunas cosas, ¿qué significan? Vamos a ver otro, Marcos 5:41. Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cum, que traducido es, ¿Qué? que traducido es, Ajá. niña, a ti te digo, levanta. Ajá. ¿Qué pasaría si solo dijera y le dijo Talita Kumi y no pone que traducido es eso? Ya, hay que investigarlo. Y si no viene, nos quedamos en blanco. Exacto. No sabemos qué es. Pero aquí la Biblia nos hace el favor de decirnos qué significa eso. Él ya no lo traduce. ¿Estamos? Exacto. ¿Qué hace el escritor? Nos traduce, nos da una explicación de lo que significa, pero luego dice que traducido es niña, a ti te digo. Hay otras versiones que diría más bien muchacha, levántate. Mateo, otra vez a Mateo 27. Mateo 27, 45 al 46. Este se los leo, me dicen si lo tienen ahí. Dice, ojo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Si nos quedamos ahí, la Biblia no nos dice qué significa, diríamos que estará diciendo. Pero vea lo que dice, lo que significa. La Biblia dice, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia nos está traduciendo. Y ahí la traducción de lo que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es eso. Si ustedes se fijan cómo los escritores de la Biblia en algunas cosas nos dan una explicación, porque aparece la palabra en el idioma en que se escribió y necesitamos sacar un significado. Porque si nosotros otra vez volvemos y nada más dijera Elí, Elí, lama sabactani, nos quedamos en blanco, ¿cierto? Nosotros tendríamos que imaginar, tratar de pensar qué quiere decir eso, pero ya con la traducción entendemos lo que significa. Vamos a ir a otro, a Juan, para ir avanzando. Juan 1:18. ¿Quién lo tiene? A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿El qué? Él le ha dado a conocer, y esta es otra palabra, le ha dado a conocer, viene de una palabra griega, creo que está aquí, sí, aquí está en la pantalla igual, viene una palabra griega que es exegemai. Esta palabra me gusta, es interesante, vea que literal, vea lo que dice, literalmente, ¿sabe lo que significa? Conducir afuera. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sacar. Es conducir afuera, significa dar a conocer, contar, declarar. Y en otras palabras diría esto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado, Él lo ha conducido hacia afuera, vamos a ver, Él lo ha declarado, Él lo ha interpretado, Él lo ha conducido hacia afuera. ¿A quién? A Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Interesante, ¿verdad? Dice entonces, Jesús es el intérprete y quien nos explica al Padre claramente con la misma vida de Él. Eso es lo que quiere decir aquí. Nosotros podemos decir que la hermenéutica bíblica trata meramente con la explicación de la Escritura. Por ejemplo, los apóstoles, incluso ellos hicieron uso de la interpretación, porque cuando usted lee la carta de los hebreos, bueno,
¿Ustedes sabían que esa carta de los Hebreos es una explicación completa del Antiguo Testamento? Es una explicación de todo el Antiguo Testamento, sobre todo en lo que tiene que ver con el sacerdocio, con el día de reposo, con el tabernáculo, con los sacrificios. Eso es una explicación. Toda la carta de Hebreos es una explicación. Y una interpretación que hizo el que la escribió, dándonos esa explicación. Ahora, vamos a la siguiente pregunta, dentro de algunos conceptos de la Biblia, y ya entramos ahora sí en la materia. ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles son los requisitos de un intérprete? Aquí ya entramos nosotros, porque si ustedes están aquí, es que ustedes van a ser intérpretes. Básicamente, vamos a ser intérpretes de la palabra. ¿Estamos? Entonces, y este es un punto interesante, porque ¿cuáles son los requisitos de un intérprete? Repito otra vez, si ustedes y yo nos vamos a convertir en intérpretes de las Escrituras, hay requisitos que la Biblia pide. Vamos a ver, el requisito número 1, o punto A. Ahí, aquí. Aquí. El A. ¿Qué dice el primer punto? Capacidad espiritual. Capacidad espiritual. Esta capacidad viene solamente por la iluminación del Espíritu Santo y tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Quiere? No, aquí está. Lea esta pregunta fuerte. ¿Puede alguien que no ha nacido de nuevo interpretar bien las Escrituras? ¿Puede o no? ¿Ustedes qué creen? Bien, no creo. ¿Usted qué dice? ¿Seguros? ¿Por qué? Porque no nació de nuevo. Porque no conoce los puntos a seguir. ¿Ustedes creen que una persona que no ha nacido de nuevo? Bueno, sí. ¿Usted cree que sí? Sí, si sigue los pasos, sí. Sí, porque ¿Usted cree que sí pueda? no. O sea, ¿puede alguien que no ha nacido de nuevo interpretar bien las Escrituras? ¿No? Sí, Totalmente no. sí, porque no tiene. Correcto, no ha nacido de nuevo. Por más que sepa Eraunao, Anacrino, Apocalipto, por más que sepa, si no ha nacido de nuevo, porque ¿qué dice el título? ¿Me devuelvo un toque? ¿Qué necesitan? Capacidad espiritual. Entonces, por más, como acabo de decir, que aprenda del griego y del hebreo y todo lo que quieran aprender, si no hay un nuevo nacimiento y si no hay capacidad espiritual, no se va a poder interpretar la Escritura correctamente. No se puede, es imposible. Recordemos que la Biblia, aquí está, hoy me pasé, así. Recordemos que la Biblia es la única infalible. Nosotros los intérpretes somos falibles. Nosotros no estamos exentos de caer en el error. Por eso debemos estudiar bien las reglas, la exégesis, para hacer lo mejor de nuestra interpretación y evitar el error. ¿Qué ocupa? ¿Qué se ocupa en este punto de la capacidad espiritual? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se necesita? ¿Qué se ocupa en ese punto de la capacidad espiritual? ¿Qué creen ustedes? Una relación. Y el estudio. También, pero se necesita humildad también. Humildad, esa debe ser una, escuchen esto, y vea que estoy tratando, quiero terminar para no alargarlo tanto, pero quiero que lo entiendan, porque esto tiene que ver con nosotros. Nosotros vamos a ser los que vamos a estudiar la palabra y vamos a enseñarla. Ojo, esa debe ser una de las características principales de un hijo de Dios, de alguien que su interés es interpretar. El intérprete de la Escritura debe ser una persona humilde. La capacidad espiritual viene por la iluminación del Espíritu Santo, que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Si yo sé que esta capacidad viene por el Espíritu Santo, entonces imaginémonos qué importante es ser personas o cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque Juan 16:13 dice, se los leo, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. ¿Quién nos va a guiar a toda la verdad? El Espíritu Santo, ¿cierto? Es decir, no solamente es cuestión de intelecto, no solamente es saber
técnicas y saber mucha información. Y yo quiero que lo entiendan, no solo es cuestión de técnicas. Las técnicas nos van a ayudar, pero la parte importante de la interpretación también es necesaria, esa capacidad espiritual que tenemos que buscar todos los días por el Espíritu Santo. Esa capacidad espiritual para poder recibir la revelación y la sabiduría de Dios en la interpretación de la Escritura. Por eso es importante y necesario llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Hay dos maneras. La primera, pídalo a Dios. Hay que pedirlo a Dios, al Padre, de que nos llene del Espíritu Santo. Hay un texto en Lucas 11, de 9 al 13, solo anótenlo. Ahí dice que si sus hijos le piden al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer Dios? Él lo va a dar. Hay que pedirlo. Pero por otro lado, escuchen esto, la otra manera de llenarnos del Espíritu Santo la vemos en Colosenses. Este sí lo tenemos aquí. La vemos en Colosenses 3:16. Dice la palabra, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, si yo quiero que la palabra de Cristo more en abundancia en mí, me está hablando que debo estudiarla, tengo que comerla, tengo que escudriñarla, tengo que examinarla, investigarla. Y si yo hago eso, el Espíritu Santo, porque es quien inspiró la palabra de Dios y que tiene vida, Él me va a llenar. Yo voy a ser una persona llena porque yo lo pido y por estar metido también en la palabra. ¿De acuerdo? En el trabajo de la exégesis debe ir de la mano de la oración. Tenemos que estar orando a Dios cuando leemos la Biblia. Hay que orar a Dios, a que el Señor nos ilumine y que el Señor nos revele su palabra y su verdad y que nosotros podamos entender su palabra. Fijémonos lo que dice el salmista en el Salmo 119, 18, está en la pantalla. Salmo 119, 18 dice, ojo qué lindo lo que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando aquí el salmista está diciendo, abre mis ojos, le pregunto, porque a usted, Estefanía, ¿se refiere a los ojos naturales? No, ¿correcto? Se está refiriendo a la capacidad espiritual cuando dice, abre mis ojos, de la capacidad que estamos hablando. Y él dice, Señor, abre mis ojos espirituales, es decir, mi capacidad espiritual para que yo pueda mirar las maravillas de tu ley, la ley de tu palabra, la que tú tienes escondida, que no lo podemos comprender o que no lo podemos entender. En Efesios 1, solo apúntelo, Efesios 1 del 16 al 18, no lo vamos a leer, pero Pablo está orando por los hermanos en la iglesia de Éfeso y le pide a Dios que les dé sabiduría y revelación, para que, dice él, para que sean alumbrados en su entendimiento y puedan comprender las grandezas que Dios les ha dado. Y es lo que ustedes y yo necesitamos, esa iluminación en nuestro entendimiento. ¿Qué significa? Capacidad espiritual. Ya estamos, acuérdense que estamos en los requisitos de un intérprete. Este es un requisito del intérprete. Pídanle a Dios el Espíritu Santo. De ustedes y de mí va a depender si ustedes y yo le pedimos el Espíritu Santo o no. Pidámosle y Él lo va a hacer. Vamos a un segundo requisito. El primero, ¿cuál era? Capacidad espiritual. Este es muy importante, el que viene también. Ojo. ¿Qué dice ahí? Actitud de compromiso. Actitud de compromiso, la de un intérprete. ¿Qué quiere decir la actitud de compromiso? Y ya vamos a finalizar. No solo vamos a estudiar la Biblia, la otra semana obviamente continuamos, ¿verdad? No solo vamos a estudiar la Biblia, la vamos a investigar, examinar, interpretar para encontrar una respuesta de me equivoqué aquí. No solo vamos a estudiar la Biblia y no solo la vamos a investigar, sino que también vamos a interpretar para encontrar una respuesta de conocimiento nada más. O sea, no solo va a ser para eso, sino para que nosotros encontremos una respuesta para que mi ser
se identifique, o sea, con nuestro interior y que influye decisivamente en nuestra vida. La interpretación en su compromiso, oigan, lleva la decisión de aceptar, esto voy a irlo pausado, ojo, la decisión, la interpretación en su compromiso lleva la decisión de aceptar lo que Dios te ofrece y darle a Dios lo que Él te exige. ¿Me di a entender? Sí. No. La interpretación en su compromiso lleva la decisión de aceptar lo que Dios te ofrece. Lo que Dios te ofrece. Dios te ofrece la palabra. Y darle a Dios lo que Él te exige. Es decir, cuando usted lee la palabra, usted va a encontrar lo que Dios te está ofreciendo. Pero luego dice que darle a Dios lo que Él te exige. Porque Él te ofrece lo que está en la palabra, lo conoces, lo interpretaste, lo entendiste, pero luego en la aplicación Él te va a hablar. Y te va a decir, David, no seas hablador. Luker, no seas hablador. Estefanía, no seas habladora. Hablan demasiado. Aprendan a callarse cuando deban de callarse. Es un ejemplo. Yo esto lo menciono porque la palabra nos va a crear a nosotros un compromiso. Cuando estudiamos la palabra de Dios, es ese un compromiso. O sea, qué fuerte es pararse aquí arriba, en el altar, ¿verdad? Y hablar algo que nosotros no estamos viviendo. Por eso les dije que la palabra también tiene que ver con algo, confrontarnos a nosotros y traerle una aplicación. Porque yo puedo estudiar la palabra y yo les puedo decir es esto, es lo otro, pero la palabra primero me va a señalar a mí mis cosas para yo arreglar mis cosas. Eso habla de que, bueno, qué fuerte, como dije, qué fuerte es pararse aquí en el altar y hablar algo que no estamos viviendo. Eso habla de que no hubo un compromiso con lo que recibiste en la interpretación. Se requiere actitud de compromiso. El intérprete, ojo, debe entender completamente que la Biblia es el vehículo que Dios usa para llegar a los hombres. Por eso el intérprete no puede desentenderse de lo que Dios dice. Y termino con esto. Una acción comprometida de identificación práctica con el texto que se interpreta, es decir, usted puedes extraer de él la plenitud de su significado. Entonces, hagamos esto, no se les olvide. ¿Qué se ocupa para interpretar la Biblia? Primero, la primera que vimos, capacidad espiritual. El segundo, actitud de compromiso. Que cuando ustedes abran la Biblia y la estén estudiando y el Señor te esté hablando, nos esté hablando y nos esté mostrando todas esas áreas, Luker, esas áreas suyas que usted tiene ahí, Estefanía, David, Rose, María, hagan de cuenta que la Biblia nos está desnudando y saca todo lo que de adentro de nosotros está escondidito, ¿verdad? Lo suyo y lo mío. Y Él lo que nos está diciendo es quiten eso. Y es ahí donde se ocupa el compromiso con Dios para decirle sí al Señor y darle una respuesta. ¿Estamos? Chicos, quedamos en esta, la semana que viene continuamos. Buenas noches.